Hola a todos. En este video culminaremos la explicación de los ejercicios del punto 16 al punto 20 del taller de condicionales para la asignatura de programación 2. Este punto 16 nos indica los siguientes parámetros. Nos dice que una empresa quiere hacer una compra de varias piezas de la misma clase a una fábrica de refracciones. La empresa, pues dependiendo del monto total de la compra, pues decidirá qué hacer para pagar al fabricante. Si el monto total de la compra excede 500.000 dólares, la empresa pues tendrá la capacidad de invertir de su propio dinero un 55% pues del monto total de la compra, y deberá pedir prestado al banco un 30% y el resto lo pagará solicitando un crédito al fabricante. Si el monto total de la compra no excede esos 500.000, la empresa tendrá pues la capacidad de invertir de su propio dinero un 70% y el restante 30 pues lo pagará solicitando un crédito al fabricante. El fabricante también pues cobra por un concepto de interés de un 20% sobre la cantidad de lo que se le pague a crédito. Nos dice que pues de datos de entrada debemos recibir el costo de las piezas y el número de piezas, y de datos de salida debe imprimir la cantidad invertida, el valor del préstamo al banco en caso de que haya un préstamo al banco, el valor del crédito al fabricante y el interés cobrado por el fabricante. Bueno, listo. Entonces, para empezar a hacer este código, como siempre, empezamos con nuestra librería de estándar input output y nuestra función main, en el cual vamos a empezar a definir nuestros parámetros, y decimos que la variable tope, que vamos a utilizarla para poner el como el mínimo de lo que el fabricante decide si debe pedir el préstamo al banco o si no. También tenemos la variable inversión, que nos servirá pues para alojar la cantidad de dinero que va a invertir la empresa de su propio capital. Tenemos la variable también de costo de pieza, que es para almacenar pues el dato de que ingrese el usuario de cuánto cueste cada pieza. Tenemos también el número de piezas, que es para lo mismo, que almacenará el dato de que ingrese el usuario del número de piezas que quiere comprar. También tenemos la préstamo al banco, que se encargaría de almacenar en caso de que de que sea necesario pedir un préstamo. Este almacenará pues la cantidad de dinero que se deberá pedir al banco. También tenemos la de crédito fabricante, pues que se encargará de definir cuánto es lo que debemos pedir en crédito al fabricante. Lo mismo con el interés, que se encargará de calcular el interés de ese crédito. Y al final pues como la que nos va a almacenar pues el precio de las piezas. Como siempre, siempre tenemos nuestras funciones de impresión que nos ayudan a crear interfaz, y las scan, que nos ayudan a recibir los datos de costo de piezas y los asignan a la variable correspondiente. Después de tener todos los datos asignados y tal, eh, pues hacemos la instrucción de poner precio de piezas que sea igual al costo de la pieza por el número de piezas. Y ahí sí empezamos a evaluar nuestros condicionales, y nos dice: si el precio de piezas es mayor que el tope, o sea los 500.000 dólares, significará que sí debemos crear un préstamo con el banco. Entonces pues ya comenzaríamos a hacer todos los cálculos de qué inversión sería el número de piezas, el precio de las piezas dividido 100 por el 55%, que es lo que va a invertir la empresa en caso de que sea mayor de 500.000. El préstamo al banco, que sería el 30%, el crédito al fabricante, que sería el precio de las piezas menos el préstamo al banco más la inversión. Interés del fabricante, que sería el crédito del fabricante dividido 100 por el 20%.
Bueno, y estas funciones de impresión que nos ayudarán a mostrar todos los datos en pantalla. Si no se cumple esta condición, lo siguiente sería el evaluar si el precio de las piezas no excede el número tope. En caso de que no lo haga, entonces se definirá que la inversión de la empresa debe ser del 70%, el crédito con el fabricante, que sería el precio de las piezas menos la inversión, y el interés de los fabricantes, que sería el 20%. Y estas funciones de print que nos ayudarían a imprimir todos los datos en pantalla. Y pues si ninguno de los datos anteriores se cumple, pues ya se saltaría este mensaje de error de que los valores ingresados están fuera del rango, que lo revise, que intente nuevamente. Ya con esto vamos a guardar y vamos a compilar nuestro programa. Vamos a abrir el programa que nos crea, ejercicio 16, y nos sale esta interfaz. Entonces vamos a ingresar el número unitario de cada pieza. Digamos que cada pieza valga 10.000 pesos y quiero comprar unas 500. Entonces en este caso la cantidad invertida por la empresa es de 2.750.000. El valor del préstamo a pedir al banco, porque como excede los 500.000, entonces debe pedir un crédito al banco del 30%, que sería 1.500.000. El valor del crédito a pedir al fabricante, que sería de 750.000, y los intereses del crédito con el fabricante, que serían de 150.000. Vemos que todo está funcionando correctamente como debería. Bueno, vamos a pasar al ejercicio 17. En el ejercicio 17 se nos plantea crear un programa que se encargue de evaluar el índice de masa corporal de una persona y pues clasificar ese índice corporal basado en su peso, de cómo está. Entonces pues para esto creamos este código que vamos a incluir la función de la librería de estándar input-output, y también en este caso vamos a incluir la librería de math, que nos ayudará a utilizar como ya funciones precreadas para calcular potencias y ese tipo de cosas. Bueno, creamos nuestra función principal y creamos una variable de tipo float que recibirá pues un número de tipo flotante, que por ejemplo peso, pues recibirá el peso de la persona, la altura, alojará también la altura, y el IMC ya sería el valor del índice de masa corporal. Tenemos nuestras funciones de print para crear interfaz, nuestras funciones de scan para recibir los datos y asignarlos a las variables correspondientes, y después de tener todo esto ya empezamos a hacer los cálculos. Entonces tenemos que el índice de masa corporal es igual al peso dividido altura al cuadrado. Entonces esta función de power es de la librería de math y nos ayuda a calcular la potencia de altura al cuadrado. A partir de acá pues ya comenzaríamos a evaluar los condicionales, que serían varios. Por ejemplo, el primero sería evaluar si el índice de masa corporal es menor a 16, que si se cumple este caso pues se indicará a la persona de que su índice de masa corporal es demasiado bajo y que debe ser ingresado a un hospital inmediatamente. En caso de que no se cumpla, se comenzaría a evaluar de si el índice de masa corporal es mayor que 16 pero menor que 17, en el cual se indicaría que sufre de infrapeso, y así sucesivamente hasta llegar al del índice de masa corporal de más de 40, en el que se indicaría que sufre de obesidad mórbida, ya obesidad de tipo 4, de grado 4. Y si ninguno de estos casos se cumple, pues ya se estipularía de que los datos ingresados están fuera del rango y que debo revisarlos e ingresarlos nuevamente. Entonces para esto vamos a guardar todos los datos y a compilar el programa.
Una vez compilado, pues vamos a abrir el programa que nos crea y nos sale esta interfaz que nos dice que este programa nos ayudará a calcular el índice de masa corporal y nos dirá cómo estamos clasificados en base a nuestro peso. Entonces vamos a ingresar nuestros, entonces vamos a decir que pesamos 80 kilos y en metros 1.80. Ah, no, 1.80. Y nos dice que el índice de masa corporal es de 24.7 y que tenemos un peso saludable. Listo. Listo. Ahora vamos a revisar el ejercicio número 18, que nos plantea crear un programa que se encargue de calcular el valor del parqueadero en función del tiempo que fue utilizado. Este ejercicio pues también nos plantea ciertos parámetros en el que nos dicen que el parqueadero cobran 1800 la hora, pues la fracción. Entonces, pues sí, que debemos crear el algoritmo que determine cuánto cuesta pues lo que utilizamos. Entonces, para esto creamos nuestra librería, añadimos nuestra librería de standard input output y creamos nuestra función main en donde definimos los siguientes parámetros, que el precio hora pues va a ser de 1800, la variable horas que va a ser la cantidad de horas que pues hemos utilizado el parqueadero, la variable minutos que se encarga de recibir los minutos de más que hemos también usado en el parqueadero y que va a ingresar el usuario, y el precio total pues que se encargaría de alojar ya cuando los cálculos sean hechos el precio total del parqueadero. Tenemos nuestras funciones de impresión que nos ayudan a definir y a crear interfaz, el scan que nos permite, primero en este scan vamos a pedir las horas y lo asignaremos, y en este vamos a pedir los minutos. Entonces ya comenzamos a evaluar los condicionales. Si minutos es mayor que 0 y menor que 60, significa que pues se pasó de la hora y que ya esos minutos se van a contar como otra hora aparte y se van a aumentar al precio del parqueadero. Entonces se aumentaría la hora en 1 y el precio total sería igual a horas por el 1800. Después tenemos el SIF que también nos ayudaría a evaluar la cantidad pues, de minutos. Si minutos es igual a 0, pues entonces significaría que solo son las horas las que debemos contar y el precio total sería igual a horas por 1800. Y en caso de que ninguno de los dos casos se cumpla, pues ya saltaría un mensaje de error. Entonces ya sabiendo esto, vamos a guardar todos los cambios que hayamos hecho en el código y vamos a compilar. Vamos a abrir el programa que nos creó y nos saldría esta interfaz en la que nos dice que nos van a ayudar a calcular el precio del parqueadero y que ingrese la cantidad de horas que use el parqueadero. Entonces digamos yo estuve 6 horas parqueado y 23 minutos. Entonces el valor total a pagar sería 12.600, que sería 1.800 por 7, porque estas 6 horas y esos 23 minutos ya contarían como otra hora de parqueo a pagar. Listo, entonces con esto vamos a seguir con en el punto 19. El punto 19 nos plantea crear un programa que calcule pues el precio con descuento de unos productos al por mayor. Este punto nos plantea los siguientes parámetros. Un supermercado ha puesto en oferta la venta al por mayor de cierto producto, ofreciendo un descuento del 15% por la compra de más de 3 docenas y 10% en caso contrario. Además, por la compra de más de 3 docenas se obsequia una unidad del producto por cada docena en exceso sobre 3. Diseñe un algoritmo que determine el monto de la compra, el monto del descuento, el monto a pagar y el número de unidades de obsequio
por la compra de cierta cantidad de docenas del producto. Entonces listo, comenzamos con nuestro código, que debe incluir nuestra librería estándar input-output, nuestra función main, que será igual. Entonces ya comenzaríamos a definir nuestros parámetros. La primera variable, que sería la cantidad de productos, nos ayudará para alojar la cantidad de productos ingresados por el usuario. El precio del producto, que nos ayuda a alojar el precio del producto ingresado por el usuario también. El producto extra, que ya sería para ir calculando cuántos serían los productos extra en caso de que se excedan las 3 docenas. El precio total, que se encargaría pues ya después de que calculemos todo con el descuento y tal, guardar ese dato acá. El descuento y el precio sin descuento, que estas variables nos van a alojar esos datos acá. Entonces, tenemos nuestras funciones de impresión, que nos ayudan a crear interfaz, y los scan, que nos ayudan a recibir los datos del usuario y asignarlos a las variables correspondientes. Ya después de tener esto, comenzamos a calcular el precio sin descuento y lo asignamos a la variable, y después ya comenzamos a evaluar los condicionales, en donde si la cantidad del producto es mayor a 36 significa que ya se excedieron esas 3 decenas y se le debe dar al menos un producto extra por cada decena en exceso. Entonces ya el producto extra será igual a la cantidad de productos menos 36, para calcular cuántos son los que se pasa, y si se divide entre 12, eso pues sería la cantidad de decenas que hay. En ese caso pues se indicaría que esos son la cantidad de productos extra que se le debe dar. El descuento sería igual al precio sin descuento dividido 100 por el 15% de descuento. El precio total sería pues ya el precio sin descuento menos el descuento. Y estas funciones de impresión que nos ayudan a mostrar todos los datos en pantalla. De lo contrario, pues sabemos que el producto no excede esas 3 decenas, entonces el descuento sería del 10%. Y el precio total pues sería el precio sin descuento menos el descuento del 10%. Y estas funciones de print nos ayudarían a mostrar eso en pantalla. Ya sabiendo todo esto, vamos a guardar el programa, todos los datos que hayamos cambiado, y vamos a compilar. Una vez compilado, nos iremos a donde nos creó el archivo .exe y lo abrimos, generándonos esta interfaz. Qué pena. Este programa pues ya nos dice que nos ayuda a calcular el precio total de unos productos en descuento, que ingresemos la cantidad de productos que deseamos comprar. En este caso quiero decir que voy a comprar 60 productos. Me dice que ingrese el precio de los productos que voy a comprar, entonces valen 2000 cada uno. Entonces el precio total sin descuento es de 120.000, que serían pues los 60 productos por el precio. Sería 60 por 2, sería 120 mil pesos. Entonces vemos que está correcto. El precio del descuento, que sería de 18.000 pesos por el 15% de 120.000. El precio total con descuento es de esos 120.000 menos 18.000, que daría 102.000 pesos. Y se me regalaron 2 productos extra por haber comprado 2 decenas de más cuando excedí las 3 decenas. Y ya, ese sería todo por el código del ejercicio número 19. Ya vamos por el último código del video, que sería el ejercicio .20, que nos plantea crear un programa para calcular el precio de renta de un vehículo pues en base a los kilómetros recorridos. Este ejercicio pues nos plantea ciertos parámetros que serían los siguientes. Una compañía dedicada al alquiler de automóviles cobra un monto fijo de $400.000 para los primeros 300 kilómetros de recorrido. Para más de 300 kilómetros y hasta 1000 kilómetros cobra un monto adicional de 15.000 pesos por cada kilómetro, en exceso sobre 300.
Para más de 1000 kilómetros cobra un monto adicional de 10.000 por cada kilómetro en exceso sobre 1000. Los precios ya incluyen el 20% del impuesto general a las ventas, el IVA. Entonces nos pide que diseñemos un algoritmo que determine el monto a pagar por el alquiler de un vehículo y el monto incluido del impuesto. Entonces listo, entonces vamos a empezar con este código y como siempre incluimos nuestra librería estándar input output y creamos nuestra función main y definimos nuestros parámetros. Entonces tenemos el fijo, el monto fijo, que serían los 400.000 pesos del alquiler por los primeros 300 kilómetros, el exceso de lo que cuesta cada kilómetro después de los 300 quedaría alojado en esta variable que sería 15.000. Tenemos el monto total que nos va a ayudar a guardar pues el monto total ya cuando realicemos todos los cálculos. El exceso de kilómetros por 1000, después de 1000 pues ya sería 10.000 pesos. El recorrido será pues lo que ingrese el usuario. El impuesto pues ya sería la variable para almacenar pues el impuesto del IVA. El fijo 2 sería para almacenar el fijo de lo que costaría esos 700 kilómetros de entre 300 y 1000 con el costo adicional de 15.000 pesos cada uno, que sería 10.500.000. Tenemos también la variable de impuesto fijo 1, que sería de 80.000, que sería el 20% de este monto fijo de 400.000. Y el impuesto fijo 2, que sería el impuesto, el 20% de este fijo 2, que sería 2.100.000. Entonces listo, ya sabiendo y habiendo definido todo esto, seguimos con nuestras funciones de impresión para crear interfaz y el scan para recibir el dato de recorrido de lo que de los kilómetros que recorrió el usuario. Después comenzamos a evaluar si el recorrido es mayor de 300 y menor que 1000. Entonces ya sabemos que pues, se le cobrará el monto fijo y pues se le cobrará 15.000 por cada kilómetro que se haya excedido. Entonces el monto total sería el fijo más ese recorrido por el exceso de los 300 kilómetros. El impuesto ya sería el impuesto fijo más el 20% de las kilómetros, del precio de los kilómetros que se haya excedido. Y tenemos estas dos funciones de impresión que nos ayudarán a mostrar los datos en pantalla. Después, si esta condición no se cumple, entonces entrará a evaluar si el recorrido es mayor de 1000. En caso de que lo sea, se ejecutarán pues estas instrucciones que dirán que el monto total es igual al fijo más el fijo 2. Este sería 400.000 y este sería los 10 millones, que serían los 700 kilómetros a 15.000 cada uno, más el recorrido menos 1000 serían las horas excedidas por el exceso de 1000 kilómetros, que sería 10.000. Y el impuesto sería el impuesto fijo 1, el impuesto fijo 2 más el impuesto de las horas excedidas. Y esto sería mostrado en pantalla por estas funciones de impresión. En caso de que el recorrido sea mayor que 0 y menor que 300, pues se le cobrará el monto fijo establecido y el impuesto fijo establecido y se mostrará en pantalla. Y en caso de lo contrario, de que ninguna de estas condiciones se cumpla, pues ya mostrará un mensaje de error. Vamos a guardar todos los cambios que hayamos hecho y vamos a compilar el programa. Entonces, una vez creado nuestro ejecutable, vamos a abrirlo y nos crea esta interfaz en donde dice que nos van a ayudar a calcular el total de renta de un vehículo en base a los kilómetros que recorrimos. Entonces digamos que vamos a recorrer 650 kilómetros. Nos dice que el monto total a pagar es de 5.650.000 y que el monto total del IVA ya incluido es de 1.130.000 pesos, que sería el 20% de esos 5 millones. Entonces vemos que todo está funcionando correctamente, que el código está bien.
Hasta acá sería el taller número 2. Estos serían todos los puntos. Espero que haya quedado claro toda la información, que no se hayan aburrido. Pero sí, muchísimas gracias por su atención. Espero verlos en otra oportunidad. Hasta luego.